Fue la pregunta de la semana. El atacante de las bailarinas, ¿era imputable o inimputable? A ver, a lo largo de la semana hubo un proceso de cosas. Hoy la justicia de la ciudad de Buenos Aires dice es imputable y lo van a mandar a la cárcel de Ezeiza al sector de salud mental. Al servicio Prisma, sí. Allí lo importante, Claudio, para decir en este caso, si bien todavía no se conoce exactamente el diagnóstico de este informe médico, es que lo ubica en un lugar muy diferente al que lo había ubicado aquel primer informe que se le había realizado en el Hospital Tornú, donde estaba internado. En aquel informe, en aquel primer preliminar informe, se hablaba de un trastorno psicótico crónico, se hablaba incluso de un retardo mental, y hoy lo que se sabe es que lo ubican dentro de las patologías comúnmente conocidas como trastornos de personalidad, muy vinculado a lo que se conoce habitualmente como personalidad antisocial. Muchos criminales son incluidos en este tipo de diagnósticos, pero lejos de una patología psiquiátrica mayor, y eso es lo que lo hace imputable por ahora. Lo que es cierto es que entre el martes y hoy, donde sucedieron los hechos, y hoy ha pasado muy poco tiempo. Pero ¿puede este joven, podemos determinar que este joven comprendía la criminalidad de los actos en solo 3 días? Es la pregunta que le podemos transferir a un especialista que tenemos del otro lado. Exactamente, estamos en línea con el doctor Enrique Da Rosa Lavastar. ¿Cómo le va, Da Rosa? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? Bueno, estamos con estas preguntas que son las que la gente debe tener del otro lado de la pantalla. Cuesta entender, y por ahí usted nos puede explicar cómo de un informe preliminar donde se consideraba que una persona tenía un trastorno psicótico crónico con la posibilidad de un brote que había agudizado esa condición y un retardo mental, hoy a saber que es imputable, que un fiscal dice tiene que declarar, el joven se niega a declarar, le piden la prisión preventiva y lo mandan a Ezeiza. Bueno, en principio yo quiero aclarar una cuestión absolutamente personal, y es que cuando un colega de ustedes me alcanzó ese informe preliminar hecho aparentemente por una psiquiatra y médico legista, me llamó poderosamente la atención porque en realidad las psicosis crónicas, para que la gente entienda, son patologías de mucho tiempo de duración, que en general son muy notables. Pero cuando se sumaba la idea de retraso madurativo, que lo pusieron como retardo mental, y hasta me llamó la atención el uso, que no es muy habitual en psiquiatría usar la idea de retardo, pero cuando se puso esto, en realidad no coincidía mucho con la criminogénesis del acto. ¿Qué es la criminogénesis? Es cómo se produce ese acto, cómo va sucediendo. Pero bueno, quienes la habían visto eran otros. Sí parecía, y esto lo hablé con algunos colegas de ustedes, que yo había pensado, inclusive fuera de cámaras, charlando con uno de sus colegas, le decía que me parecía que tenía que ser más cercano por el aspecto obsesivo, repetitivo, ese pasaje al acto, la pérdida de control de los impulsos eventualmente, que en un trastorno de personalidad, sea antisocial, sea borderline u otra cosa. Pero me llamaba mucho la atención la idea de psicosis crónica. Este diagnóstico que han hecho aparentemente, que no sé dónde se hizo, me parece mucho más cercano a lo que uno puede pensar. ¿Por qué? Porque un paciente psicótico crónico en general habría otros elementos. Ahora, la pregunta sería, doctor, esta persona, si como dice ahora el informe, es un psicótico crónico, ¿comprendió la criminalidad de sus actos, sí o no? No, este otro informe no dice que es un psicótico crónico, dice que es una personalidad antisocial. Si es así, sí, los trastornos de personalidad son estructuras, no son patologías, primer punto. ¿Y cuál es la diferencia? Las estructuras de personalidad es como somos nosotros, aun cuando sea una estructura patológica de la personalidad, o sea, disfuncional. Pero tienen que ver, si bien hay mucho escrito, y no me quiero ir por ese lado, sobre si la psicopatía, el trastorno de personalidad son imputables o no, en general se consideran imputables. ¿Qué quiere decir esto? Y usted lo mencionó ahí al pasar. Si esa persona en ese momento puede darse cuenta medianamente de lo que está pasando. Es decir, ¿por qué medianamente? Porque evidentemente una persona en un rapto emocional tiene una alteración de la comprensión de los actos, pero la ley, si no, no habría ninguna persona presa. Claro. La ley lo que pide es si esa persona en ese momento comprendió, es decir, se dio cuenta de lo que pasaba y dirigió.
¿Y esto por qué es importante? Porque en el informe del otro día inclusive se habló de alucinaciones auditivas, que también era extraño como parte del informe, porque una persona con alucinaciones auditivas y de cierta edad, lo primero que uno hace en neurología, en psiquiatría, es hacer un informe o una evaluación orgánica. Pero Claro. en principio, el informe actual es imputable. Bien. Doctor, apelando a su condición no solo de psiquiatra, sino de médico forense, me parece importante que expliquemos que tanto aquel informe preliminar que lo daba, como explicábamos recién, como un supuesto paciente con psicosis crónica, a este nuevo informe que considera que no, que está dentro de la línea de trastornos de personalidad, narcisista, histriónico, y que eso sí lo convierte en imputable. Entre estas dos cuestiones hay un largo proceso que va a tener que continuar. Ninguna pericia es definitiva, y que para que un paciente definitivamente, o mejor dicho, para que una persona que cometió un acto criminal definitivamente sea considerada imputable o no, tiene que haber otros estudios mucho más complejos. Es así, ¿verdad? No solamente esto, Andrea, sino que finalmente los peritos tenemos un rol que a veces uno se sonríe porque decimos que somos el eslabón débil de la cadena, porque quien decide, las pericias son no vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Y ha pasado una causa muy importante, la causa, recordarán ustedes, el muchacho que asesina a 2 chicas en la zona del Parque Lezama. Claro. Tanto los peritos del cuerpo médico forense como el equipo que yo manejaba, que era por la defensa, encontramos que era una psicosis paranoide, una esquizofrenia paranoide, no medicada, no tratada, con una evolución justamente en el prisma que usted mencionó, favorable, con lo cual hasta la prueba terapéutica era. Sin embargo, el juzgado, el tribunal decidió que era imputable. Es decir, lo último es que las pericias son no vinculantes. Así que 2 cosas. Una es que sí, hay mucho que estudiar por delante, entre ellas pruebas orgánicas y demás. Habrá contrapruebas pedidas por las partes, es decir, por la querella, eventualmente por la defensa, pero finalmente es el tribunal que decide si es imputable o no. Bien. De mientras está la cuestión sanitaria, es decir, la cuestión de salud, que por eso lo envían a una unidad especializada en tratamiento psiquiátrico. Bien. Bien, doctora Rosa, le agradecemos mucho esta participación. Muy Gracias, amable. doctor. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Y de hecho, quien va a decidir es la justicia, y habrá que definir quién tiene competencia en este caso. Si la justicia de la ciudad, que es la que lo tiene hoy y que se encarga de delitos penales leves, o si esto, como su abogado defensor, que es un defensor oficial, pues este chico no tiene recursos, va a pedir que pase a la justicia penal nacional, que se ocupa de los delitos penales más graves. De hecho, su defensor oficial va a apelar esta decisión. Exactamente.